Estamos también en presencia del profe Lean con su columna de historia. Ahora sí. No te escuchas, ahora sí. Hola, profe, ¿cómo va eso? Bien, bien. ¿Qué nos trae? ¿Qué se cuenta? Hoy vamos a hablar de lo que sería algo más relajado. Ajá. Ya después, ya que hablamos de post-elecciones, vamos a hablar de algo más relajado para bajar un Está cable. bien, vamos a reírnos un rato. Claro, no sé si ¿No? reírnos, pero charlar, ¿así? Bueno, Que es sobre costumbres en la ciudad de Buenos Aires 1810-1864. Ajá. Está. ¿Qué Consumos. periodo? Qué periodo, qué bonito. Buenos Aires era hermosa, entre comillas. Cuando no tenían subsidiados los servicios. Esos momentos donde la Argentina era potencia. Claro. Ironía, sarcasmo, como le quieran decir. Che, ¿qué tipo de costumbres, por ejemplo? Consumos. Consumos, ¿qué comían? ¿Qué comían, por ejemplo? ¿Cómo se vestía la gente? Ese tipo de cosas. ¿Cómo para hacernos la foto, digamos, no? Claro, claro. Imaginarnos. Si ¿no? hubiera que disfrazarse de alguien de Buenos Aires de 1810, tiene Claro. que escuchar esta columna. Claro, si quisiéramos hablar de La Pampa 1810, tendríamos que ser Ranqueles. Ajá. ¿Está? Ahí va. Ahí va. Está bien, como para poner en situación, si alguno Como para pensaba, ponernos en ¿y situación? ¿por qué no habla de otro? Bueno. ahí. No, estoy hablando. No, podíamos hablar. Sí. Pero bueno, en este Claro, caso todavía. quiero hablar de Colonia. De Nación Argentina, ahí está. Claro, ahí está. Mm. ¿Se te escapó a propósito o ¿Lo qué? Lo de lo de Colonia? No, porque la forma de vida de la gente entre 1810 y 1864, ya en realidad para 1840 en realidad, era todavía muy cerca, muy parecido a la colonia. Claro. Entonces me confundo por eso. Ya después de Bueno, 1850 ya es Pasamos mucho tiempo queriendo imitar, digamos, a las metrópolis, así que sí, digamos, las costumbres Claro, seguían claro. siendo coloniales. Todavía que sí, pero además también por una forma de crecimiento, era una aldea, Buenos Aires, entonces era como que todavía no había llegado el comercio, principalmente a nivel mundial, el comercio inglés principalmente, y recién estaba entrando, Buenos Aires recién estaba creciendo de a poco, como para que se entienda, para 1860 había 90.000 personas, Buenos Aires era nada, No. o sea, Chiquitito. gente. 1850, vamos a poner 1850 como una fecha media, eran 90.000 personas. Claro. Bueno, pero Casi Santa Rosa. Claro, Santa Rosa es más grande. Bueno, por eso. sí, bueno, yo pienso en las condiciones de salubridad en las que vivían, ¿no? Porque ahí es donde empezás a ver la cantidad de gente. Sí. Se vivía mal. Claro. En cuanto a salubrimente, no sé cómo se dice, no sé cómo que se conjuga, se vivía mal. Mal. No sé si vamos a hablar ahora de eso. Sí, ya. Ya estamos. Yo pensé que era una previa a esto. No, bueno, en realidad, como vos dijiste, se vivía mal principalmente porque no había lo que es la sanidad, todos los sistemas sanitarios, de recolección de residuos, no existía todo el sistema de alcantarillado y todo eso, de cloaca y todo eso, no existía. No. Lo que había generalmente era un pozo donde la gente tiraba las cosas. Cuando la gente limpiaba, tiraba un baldazo de agua sucias a la calle, porque ya no era de la casa, era de la calle, lo Claro. público. Lo público no era propio, ¿me entendés? Entonces era un asco. Lo que sucedía también que cuando llovía, los barriales que se armaban eran tremendos, eran peligrosos incluso. Recordemos que estábamos en un momento donde no existía algo como el asfalto, a lo sumo había un empedrado, que todavía se mantiene en Buenos Aires, cualquier que vaya a Buenos Aires está todavía el empedrado de esa época, pero un empedrado horrible, que no servía para lo que sería, por ejemplo, andar de manera, digamos, segura. Llovía, muchas veces se hacía medio pantanal, digamos, Claro. ¿no? Claro. Bueno, las eternas inundaciones de Buenos Aires. Claro, ¿Cómo? porque es lo que pasa cuando no lo cambió mucho. Claro, cuando lo haces al lado en un pantano, Claro. digamos, porque Buenos Aires es un pantano, es lo que pasa también, digamos, Claro. ¿no? Dificultad de conseguir agua también. El agua era difícil conseguir agua limpia, porque vos decías, tiene al lado del río, sí, pero las curtiembres, la gente que lavaba, Claro. todo tiraba toda la mugre para el río. Claro. Entonces, después el agua que tomaba era un agua mugrienta. El agua más limpia que vos podías tener, obviamente, era el agua de lluvia. El agua de lluvia que generalmente después se dejaba ahí asentando, qué sé yo, qué sé cuánto. Supongo La que de también los Quiero creer que aljibes. Ahí, el aljibe era ¿no? caro, ese es el Ajá. problema.
nosotros tenemos, viste, de la época, no sé si la primaria Sí. se seguirá haciendo, pero viste, tenemos todo este tema, ay no, el aljibe, qué sé yo, que sí, pero la gente de plata podía tener el aljibe. Ajá. Y no toda la gente tenía, incluso para mucha gente de plata era complicado, porque el aljibe era una inversión, era hacer un pozo, Claro. ponerle toda la parte de los ladrillos. Sí, No, sí, no sí, era sí, fácil. sí. Y no había No. la tecnología que hay hoy para hacer un pozo. Obviamente, por eso era caro. Y además no te aseguraban necesariamente agua limpia, porque por el No propio estaban- tema de andar claro. tirando la mugre en cualquier lado también, se te contaminaban las napas también. Claro, claro, no había un Claro. estudio de aguas tampoco, etcétera. Exactamente. Entonces Ahí no va. era tan simple. De hecho, por eso estaba el oficio de aguatero, ¿no? Ah. De allí las enfermedades, ¿no? Hubo un par de epidemias en esa época, ¿o no? Ya, eso ya para o más mí no- adelante. Claro, eso ya para... Epidemia había, pero la que vos decís, la más famosa, que es la epidemia de fiebre amarilla, Mm. ya es, no sé en qué año en específico es, pero es la década del 60 también, sí, pero ahí ya tenías... ¿Y luego del cólera también? De cólera también hubo Sí. hubo bastantes, pero era algo también bastante normal que pasara eso. Ujú. Y sí, si estás tomando agua. Estás tomando agua que es una porquería, pero Sí. además Claro. también igual estamos hablando también de momentos donde, a ver, en este caso la ciudad de Buenos Aires tenía tan poca población, ya después la otra epidemia ya mucho más alta es también por el tema de primero la inmigración, Ujú. ¿no? Mayor comercio también, por lo tanto más enfermedad de afuera y también Claro. una población en crecimiento en un lugar, en un espacio muy chico también. Ujú. ¿Me entendés? Claro. Entonces, eso genera y fomenta lo que son las epidemias. En Buenos Aires, en la época que yo estoy hablando, 1810, 1864, vamos a poner 1850 para que nos quede esa imagen de ciudad que está creciendo pero muy lentamente, ¿no? Ujú. Y después de 1850 ahí sí comienza el boom, ¿no? Porque comienza la inmigración mucho más fuerte. Vamos tomando eso, es una gran aldea. Entonces, las enfermedades que había, en parte están temperadas por el tema de que no es tanta la población. Claro. Pero olvídate de un sistema de salud público, Ujú. olvídate de lo que son vacunas, obviamente en ese momento recién estaba comenzando todo Claro. eso, ¿no? Estamos Hoy- hablando del periodo de la Revolución de Mayo, la Constitución 1853, ese periodo. Ese periodo Rosas, ¿me entendés? El posrosismo a lo sumo como una locura máxima, 1860 como una locura mucho más, ¿me Ujú. entendés? Ya después de 1860 ya comienza lo que es el momento de la unificación de la Argentina liberal, donde vos tenés una lógica de mucho, ya queda claro que el modelo económico es exportador y la ciudad de Buenos Aires, que siempre fue la ciudad puerto, ¿no? Donde se fomenta la inmigración, técnicamente la gente para poblar el campo, pero en realidad no, porque no alcanzaba la mano de obra en el campo, no alcanzaba el trabajo en el campo y la gente se iba a vivir a la ciudad. ¿Entendés? Claro. Ujú. Y la ciudad se comienza cada vez a pulular, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. La gente vive junta, Ujú. hay enfermedades, no hay un sistema de salud suficientemente amplio. Lo que tenés son las epidemias de fiebre amarilla y Claro. todo eso que sucedió también. Pero eso ya después en otro momento. ¿Y ¿Y los- qué? No, ¿qué ibas a preguntar? ¿Los muertos? ¿A dónde? Los muertos, no sé, a ver en qué, a ver, tampoco. Digo, en esta época colonial, bueno, había lugar, supongo que había Se ve- espacio, sí, los alejaban. no primero sé. toma en cuenta que el tema de quemar no sucedía Ajá, por el tema de las cuestiones religiosas. claro. Mm. Es algo bastante Es algo, moderno, digamos. no, es La algo que idea no de te, la cremación. de la cremación y porque no te queda otra muchas veces, pero también Claro. está el tema religioso de que Ujú. no se cremaban los cuerpos. Obviamente en la Edad Media en Europa y también en la Edad Moderna se quemaban los cuerpos cuando no quedaba otra, pero en general los cuerpos tenían, y vos tenías el cementerio católico, el cementerio de los protestantes, que era más que nada para la inmigración inglesa, Ujú. que hay muy fuerte entre 1810 y 1850, ¿no? Por el tema del comercio inglés, y también el cementerio judío y demás, ¿no? Todo eso. Pero los muertos generalmente se enterraban. Y después, con el tema de la epidemia, por ejemplo, la epidemia que vos mencionaste, la epidemia de fiebre amarilla, fue tan grande la cantidad de muertos que hubo, que los tuvieron que enterrar todos juntos, básicamente, en fosas Mm. comunes. Luego, después, ya estamos hablando ya después de mucho tiempo después de la epidemia de fiebre amarilla, se los trasladó los cuerpos y se les dio, digamos, cristiana sepultura, vamos a decirlo de una manera. ¿Y cómo podían reconocer quién era quién? No sé, sinceramente, eso no lo sé. Otra, No sé. otra pregunta, porque ahora te voy a taladrar. Los habrán supongo que lo habrán tal vez separado uno por uno, no sé cómo. Le habrán puesto una etiqueta en el... No, tengo entendido que en el cementerio principal de Buenos Aires hay una
en el clásico hay como una especie de monumento a las víctimas de la fiebre amarilla. Ajá. Ahí también. ¿Y la costumbre de enterrar los muertos abajo de la iglesia o algo así, es de esa época? ¿Abajo de la iglesia? Sí, No, o abajo de la iglesia, o alguien no, a en los el terreno importantes. en el terreno de la iglesia. Pero viste que en muchas ciudades coloniales hay criptas. Sí, pero eso está reservado generalmente a las personas de más alta Mucho. alcurnia. Bien. Está muy relacionado con una cuestión de casta, Bien. de familias importantes, ¿no? Relacionado generalmente con españoles o criollos de alta alcurnia. No Claro. con una cuestión, no, el español pobre o el criollo pobre o el mestizo o el negro, ni en pedo iban. No. A lo sumo iban a lo que son los terrenos de la iglesia por una cuestión de que la cristiana sepultura, Claro, como se dice. tampoco somos tan malos. Claro. Claro. Che, y bueno, a ver, hoy por ejemplo decías de que sería, la onda sería como para cortar un poco con todo lo que venía pasando en las elecciones y eso. ¿Qué hacían, por ejemplo, para entretenerse? La gente que hace para entretenerse. Ah. No me pueden ver la gente, ¿no? Pero Tener hijos. te dan hijos, ¿no? Nah, hablando en serio. Fiestas populares que había, por ejemplo, carnaval. Ajá. Carnaval siempre fue es algo bien pero bien popular que quedó, que solamente fue intentado, obviamente, limitar. ¿Por quiénes puede ser? ¿Por quién puede ser tan amargo de intentar limitar el carnaval? Por la iglesia. No, la iglesia no. Ah, ¿no? No. Yo no estoy diciendo en la época colonial, ¿eh? Ajá. ¿Quién en nuestra historia después intentó limitar el carnaval? Una costumbre tan bonita. Bueno, sé, la dictadura militar, pero nos Obviamente, estamos yendo obviamente, qué más amargos pueden ser, ¿no? Pero durante la época de 1810 a 1860, el carnaval sí, era una fiesta popular. Obviamente que tiene su origen europeo, ¿no? Los carnavales son de la zona, si no me equivoco, de Italia, ¿no? Ujú. Pero perdón. sí, ¿No se mezcla con las costumbres africanas también? ahí? también se Pero- mezcla mucho, Ah. obviamente, que se permite, pero el carnaval tiene mucho un origen europeo principalmente. Obviamente que también se le debió haber dado sus costumbres propias de acá. Y que acá que eran los juegos con agua, ¿no? Claro. Que Ah. obviamente los gobiernos postrevolucionarios, ¿no? Tuvieron que poner algunos bandos como para, loco, sí, está genial, pero pongamos un límite, ¿no? Y sí, porque yo ya estoy pensando que si lanzaban, digamos, meadas por la ventana no a ese y en nivel. el carnaval, no me quiero imaginar. No ese nivel. Claro, no. Quiero creer que no es. Quiero creer. Habría que investigarlo que no es ese nivel. Pero los bandos eran, por ejemplo, de loco. No se metan en las casas ajenas a tirar baldazo de agua. A ese nivel era. Claro. ¿No? O sea, vos imagínate que estamos nosotros, que hay un cualquiera, entra y te tira un baldazo de agua. A ese nivel era, ¿no? Porque obviamente era un momento de donde se rompen digamos, los límites legales, ¿no? Estaban todos re en pedo. No sé si en pedo, pero sí el tema de toda la euforia, ¿no? Todo Claro. ese tema. Carnaval siempre tuvo históricamente, incluso desde la época de Europa, desde la Edad Media, esta cuestión de donde se subvierten lo que son el orden social. Entonces, como durante un día, bueno, ya no somos tan de que el pobre el pobre se vuelve rico y el rico se vuelve pobre, ¿no? Como que se vuelve esta cuestión de que se da vuelta a todo. Pero como que durante los gobiernos por revolución, el rosismo, también antes, ¿no? Durante el Claro. gobierno de Bernardino Rivadavia y demás, como poniendo, bueno, loco, esperá. Sí, todo bien, pero esperá porque si no esto termina mal, digamos, ¿no? Una lógica de no agitemos tanto, ¿no? Claro. Pero siempre estuvo. Después siempre había también diferentes juegos que también eran, digamos, populares. La carrera con la sortija, que es para el que tenga algo, digamos, más de campo, ¿sabe qué? Que sí, creo que se sigue haciendo en algún lado. No en los campos, Sí. sino en las fiestas populares, ¿no? Sí. De este tema del hombre arriba del caballo que tiene que ir corriendo y invocando, ¿no? Ujú. Una aguja o algo, digo, a través de una sortija, ¿no? Ajá. Después el palo enjabonado, ¿no? Que no era con jabón, sino que era con grasa, que generalmente lo que se ponía era un premio arriba, como, no sé, Ay. golosinas, ropa, diferentes cosas se ponía arriba y la idea era Les que... gustaba mucho ensuciarse, se ve. Claro. Y la idea era tratar de subirse, ¿no? Y la gente se cagaba de risa, obviamente. Los pibes principalmente se reían mientras veían a un tipo tratando de subir para arriba. Después, Claro. cuando el tipo no podía, se le ponía de nuevo grasa, ¿no? Y para adelante. Claro. Son Que fiestas populares, claramente. Una cosa es caerse en el primer metro, otra es caerse cuando vas por el cuarto. Claro. ¿Quién no ha visto, a ver, poniéndolo ahora, quién no ha visto en YouTube esos videos de juegos, ¿no? Sí. De programas de juegos, ¿no? Ujú. Son eso, es eso. Claro. Por eso pegan tanto, son divertidos. Es tipo, ¿cómo se llamaba? El Showmatch me sale, pero no, ¿cómo era? ¿No era Showmatch? No, Showmatch es el de Tinelli. No, Pero no se ya llama también así. Supermatch. Supermatch. Supermatch, que era un programa australiano en realidad, ¿no? Y que le cambiaban, las ponían las voces acá. Claro. Pero bueno, es esa onda.
son juegos populares también de Ahí ese va. tipo. ¿Participaban todos o Y no, no? no. Obviamente, tal vez Ah. para la clase alta los jovencitos tenían permitidos, pero las damas ni en cohete, Ujú. no. Las damas además, las damas no podían, sí podían Se te ir. vela en agua. Existía la Plaza de Toros también, existía lo que se llamaba la Plaza de Toros, las riñas de gallos también existían, Ajá. también después se prohibieron, ¿no? Pero existía todo eso. No con mucha fuerza el tema de la Plaza de Toros, pero la riña de gallos sí existía. Claro. Ujú. Eso existía. A ver, lo que generalmente las mujeres de alta alcurnia, generalmente lo que era la parte social era la parte de las fiestas, ¿no? Las Ujú. fiestas donde se invitaban a gente. La imagen que tenemos nosotros que nos ha quedado mucho es la Mariquita Sánchez Thompson, ¿no? Que era la Claro. que organizaba las fiestas. Altas roscas hacían. Sí, además se armaban las roscas políticas, claramente, ¿no? Claro. Pero después, mientras vos ibas bajando más de escala social, obviamente más popular era y más esta separación entre sexos no sucedía tanto. Claro. ¿Entendés? Ujú. Ahí va. Entre géneros. Estoy tratando de pensar en cosas que hacemos hoy como lo hacían en esa época. Si estamos en una radio, ¿cómo se informaban en ese momento? Con bandos. Bandos que eran personas que pasaban y informaban de los diferentes, digamos, de las diferentes noticias. Que si no- iban gritando las noticias por la calle. No iban a gritar las noticias. Eso principalmente primero, durante la época colonial principalmente. Ajá. ¿Me entendés? Pero también sucedía este tema de los bandos de cuestiones que mandaba el gobierno, ¿me entendés? De reglamentaciones. Pero también había diarios. Claro. Diarios había también. Ujú. El tema de fondo que quienes podían leer. Claro, Bueno, es- los alfabetos. ¿tá? Claro. Es decir, las clases medias altas y altas. ¿No se leían en voz alta? Lo que es, Ah, los sí, diarios, los diarios, claro, también sí. eso sucedía también. Pero a ver, son dos formas que había en ese momento. Pero diarios había. Ujú. Dependiendo también qué gobierno había más o menos. Una radio libertad. abierta era. Más o menos, no, a ver, los diarios se leían, a ver, privadamente y en cafés también, ¿no? Ujú. Pero eso más que nada para las clases medias y media altas. Después también estaba lo otro, que vos decís, como la radio abierta, como una persona leía, Claro. pero más que leer el diario, lo que se bajaba y se leía eran los bandos propios, las normas propias que se bajaban para la ciudad por parte de los gobiernos, Claro, claro. los cabildos, como se dirían. Y si leían los que habían aprendido a leer, ¿dónde y cómo habían aprendido a leer? Iglesia, una. Ajá. Segundo, también el gobierno revolucionario había creado algunas escuelas, más que nada para personas de... No solamente para personas de alta alcurnia, también para personas, sí, para personas, digamos, por lo menos pobres, sí, sucedía. Pero no era una cuestión de sistema público amplio, Ujú. ¿no? Era si podías, te mandaban ahí, generalmente era entender las letras básicas, las cuestiones de aritmética y nada más. Claro. ¿Entendés? Después, si vos después tenías era alta alcurnia y querías tener una carrera, sí, ahí ibas subiendo, digamos, secundario, como lo llamaríamos hoy, secundarios, colegios en realidad, y después Claro. las universidades que no había en Buenos Aires. ¿Y había alguna otra ciudad en Argentina que funcionara parecido? No sé, en Córdoba, ¿En qué sentido parecido? Sí, de tamaño, así, de con y esta... Córdoba. Claro. Córdoba habría que ver, pero para mí Córdoba debe ser más grande, Ujú. tal vez. Córdoba es mucho más antigua, tiene la primera universidad de lo que sería el territorio argentino, en las primeras del mundo también. Claro. Mucho más importante en ese sentido. Pero Ujú. bueno, Buenos Aires fue creciendo por el tema de la ciudad puerto, el tema del traslado de la exportación de carne y cuero hacia lo que era Europa, ¿no? Y después la entrada de los productos importados de Inglaterra hizo que fuera creciendo de a poco. Ya después con la unificación de la Argentina, ¿no? Ya para 1860 después, y con el fomento de la inmigración, creció de manera exponencial, así, digamos, de pronto, muy fuerte, Ujú. pocas décadas. Pero era una gran aldea, tomé en cuenta eso, una Claro. gran aldea de polvo, porque las tierras eran secas, ¿no? Cuando llovía el lodazales, ¿no? Ujú. Una ciudad ni pobre ni fea ni fea ni hermosa, era era pobre, ¿me Claro. entendés? Claro. En la cuestión, pobre con sus diferencias sociales. No era la París latinoamericana que es hoy. digamos. No, la París latinoamericana intentaba armar después con la unificación del país lo que era toda la generación del 80, Roca, Cuando les empezó a entrar Sarmiento. plata de todo el país, digamos. Claro, ¿Cómo, ahí es perdón? Cuando les empezó a entrar plata de todo el país.
No, Sí, no, no porque sé la si plata la tanto. tenía Buenos Aires por el tema del puerto. Claro. Cuando comenzó a entrar básicamente primero inversiones extranjeras, porque fomentaron las inversiones extranjeras principalmente, con deuda de la propia Argentina para invertir en una modernización que se tenía que hacer también, ¿no? Perdón, pero también porque no hay gastos tanto en guerras, por ejemplo, en el sentido de guerras internas, Claro. ¿se entiende? Claro. Y también hay una unificación también. Claro, en el Crece el comercio. del periodo que justo estamos hablando, se están dando masa manija. por No, todo. no todo el tiempo, pero hay una cuestión siempre ahí Sí. tensa y que hay pocas rentas, por lo tanto, para el Estado también. ¿Me entendés? Claro, claro, claro. Y además la capacidad de deuda del Estado tampoco es tan alta. Si, a ver, ¿bajo qué lógica se va a endeudar el Estado? Se endeudó el Estado durante la época de Bernardino Rivadavia, antes de Rosas, ¿no? Ahí la primera deuda externa argentina, ahí se mejoraron algunas cosas y de paso se quedaron con una parte, como siempre, Claro. ¿no? Con el negocio financiero. Pero después no hay mucho desarrollo. El desarrollo que se da es el sector ganadero, que es el que moviliza todo. Después, con la unificación de la Argentina, ahí gana el proyecto, digamos, principalmente del modelo agroexportador, que siempre estuvo, pero ganando el proyecto además de forma de Estado liberal, y comienza a entrar, ¿no? Se fomenta que entren capitales extranjeros que se inviertan en ferrocarriles, puertos, ¿no? Y todo el sistema modelo agroexportador de crear carne y cereales para estar afuera. Antes, a pesar de que Rosas, por ejemplo, era también a favor del modelo agroexportador, no tenía mucho sentido porque era Buenos Aires separada de todos los demás. Tenía el puerto, todo bien, pero hay una cuestión de que no había un mercado unificado dentro de Argentina. ¿Se Claro. entiende? Ujú. Sí, creo que tiene bastante, digamos, cómo se ha dado el proceso, tiene sentido un poco que el auge económico de Argentina lo haya fomentado el modelo agroexportador. Obvio. Ahora, de ahí a plantear hoy en día, querer volver a esa época, Yo digamos, no sé cómo es que volvimos Es como- yo no sé cómo es que volvimos a la misma a la una discusión. ¿No era que íbamos a hablar de algo tranquilo? ¿No? Bueno, No sé, es inevitable dijiste no liberal, relacionarlo. dijiste casta, dijiste un montón de cosas. Bueno, pero dije, a mí me Claro. primero dije casta en el sentido científico, no la boludez que dice esta gente, vamos a llamar, ¿no? Pero ¿No? Por el tema de que casta, que significa diferencias. A ver, en el término sociológico, ¿qué son? Grupos sociales estancos, donde no se puede cambiar de un lado al otro porque son por origen de nacimiento. Casta no es un es grupo otra cosa. político o ese término genérico que puedes meter lo que se te ocurre que no te guste. Ya se enojó, ¿viste? No, porque me hiciste enojar, boludo. A ver, después. a lo que voy, que uno vuelve todo el tiempo, porque ellos, o sea, constantemente están interpelando la historia, digamos, y Obvio. constantemente están reivindicando los fines del siglo XIX, digamos, vamos a volver. Porque el momento discutámoslo en serio, Claro. no hablemos boludeces. Porque es el momento fundacional de la Argentina y es Claro. válido discutir eso. El tema de fondo es crear una imagen idealizada donde Exactamente, hay eso un boom, porque hay un boom, ¿no? De lo que son las exportaciones, principalmente de cereales y carne, ¿no? En un momento donde, por lo tanto, vos tenés un PBI muy alto, pero tenés una distribución del ingreso horrible, ¿me Claro. entendés? Porque no hay derechos laborales que te aseguren esa distribución del ingreso. Pero esto es después de lo que yo estoy estudiando, lo que Sí. yo estoy hablando. En el momento, además, anterior, la Argentina ni siquiera tenía un boom de nada, De nada, porque claro. no tenía una unificación de la Argentina. Todas las provincias estaban separadas, eran como naciones independientes, donde se hablaba de tener una constitución en común, ¿no? Pero no se definía si federal o unitaria. ¿Se entiende? Entonces, había una entrada, por ejemplo, una salida de producción, pero no se fomentaba porque había otros problemas también, mientras tanto. Y no se definía quién iba a ser el grupo social dominante, si iban a ser Claro. los ganaderos, si iban a ser los grupos exportadores, Religiosos, ¿se entiende? No quedaba claro si los grupos, digamos, de las élites del interior o las de Buenos Aires, no quedó claro, terminó ganando las élites de Buenos Aires, se unificó a partir de eso y ahí comenzó Los- a armarse. ¿Sí? ¿Qué pasa? no, se me vino Bullrich a la cabeza. Bueno, pero ahí tenés, a ver, Bullrich podría ser un buen ejemplo, a ver, ¿quién representa un buen ejemplo de esa élite que ganó, digamos, esta lucha? Pero es una élite, agrego, es una élite productiva en el sentido no porque trabaje, sino porque produce. Después podemos discutir son de los digamos, de los antiderechos laborales que son, pero producen. No es esta imagen que se tiene, que se creó ahora como si fuera un lugar, digamos, donde vos, no sé, te pones a especular con Bitcoin y vas a ser millonario. No, Exacto, no. claro. Que producían bajo una lógica obviamente oligárquica, bajo una lógica de sin derechos laborales. Era productivo totalmente. Era con derechos, no era con derechos, por lo tanto la distribución era muy difícil.
no funcionaba de esa manera. Pero eso después, Pero, aparte, 1860. ¿Vos querés ir a eso? Perfecto. No quiero. Dale. Uno va y viene, en esto es inevitable, pero pensaba en la Revolución Francesa, o sea, recién se había gestado, digamos, o sea, las ideas estaban recién haciendo mella, como para que empezaran a hablar de los derechos, digamos, de la igualdad y toda esa A ver, cuestión. no, los derechos, desde 1810 de la Revolución de Mayo, eso estaba también. Se hablaba, ya no estaba el sistema de casta tan fuerte, pero seguía estando porque los cambios se hacen de a poco. ¿Me entendés? Hay cambios que se hacen de a poco. Después, estamos hablando de 1810, 1850, la formación de una nación que todavía ni siquiera se hablaba de que pudiera estar formada. Argentina como nombre no existía. Estaban diciendo, ¿qué hicimos? No. ¿Qué hicimos? Rosas, por ejemplo, de hecho, vos tenías algunos que reivindicaban la Revolución de Mayo, ¿no? Pero Rosas, por ejemplo, era antirrevolución de Mayo. Él decía, no, la época de la colonia como idealizándose, porque había orden, ¿no? Claro. ¿Se entiende? Pero después también tenías, todo un tema. A ver, eso tendría que ser para otra clase, para otro programa, ¿no? Sí. Pero, a ver, había proyectos políticos en pugna, ¿no? Sobre qué tipo de qué grupo social a nivel nacional iba a ser el dominante. ¿Se entiende? Sí, las élites del interior, que generalmente era la oligarquía colonial clásica, ¿no? Sí, las élites comerciales que habían comenzado a crecer a partir de la Revolución de Mayo con el comercio de Buenos Aires, de Buenos Aires con Inglaterra, ¿no? Y del interior con Inglaterra también. Sí, iba a ser el sector ganadero, que era el que representaba a Rosas también. Había muchos conflictos dando vuelta que limitaban, por lo tanto, el proyecto, un país unificado. Después de la caída de Rosas, después de que gana el proyecto de lo que son los grupos liberales más relacionados con el comercio de Buenos Aires, ¿no? Pero que se unifican también, porque llegan a un pacto, se unifican después con... ¿Liberales en qué sentido? Liberales en el sentido clásico del término, no neoliberales, liberales clásicos, ¿se entiende? Es decir, Estado laico, ¿qué más? Estado laico, comercio sin restricciones, ¿qué más? O estado unificado, principalmente, y democracia, ahí está el tema, democracia fraudulenta, porque eran liberales en lo económico y conservadores en lo político. Ahora bien, cuando todos estos personajes te dicen que quieren volver a eso, que te dicen, está bien, dicen exactamente eso, de que es liberal en lo económico, pero no liberal en lo político, conservador en lo político. En el fondo, cuando vos comenzás a discutir un poquito más, se va volviendo cada vez más, digamos, turbio lo que se comienza a discutir. Si tenés personas que te defienden la dictadura militar, claramente estás defendiendo una lógica, digamos, de liberal, de política conservadora, claramente. Bueno, te voy a volver otra vez a 1810. ¿Qué comían? Acá que Manu trajo y ahí se unas tortas fritas. unifica el tema de que se comía mucha carne. Carne, que eso a los viajeros extranjeros, europeos principalmente, les llamaba muchísimo la atención la cantidad de carne que se consumía, y principalmente entre 1810 y 1830, como incluso muchas veces se regalaba a las familias pobres por una cuestión caritativa cristiana, recordemos que el catolicismo era fuerte, ¿no? Se les regalaba costillares enteros. ¿Y por qué se regalaba? ¿Por qué se regalaba? Porque era barato, ¿se entiende? Era barata la carne, lo que era, no era barato. Hay que volver a 1800. No, ahí está el tema, era barato porque era algo accesible, porque estaba ahí. Claro. Las vacas estaban, además de que ya había un enorme plantel ganadero salvaje, también se estaba fomentando lo que era todo el sistema de estancias, estaba generando estancias. Rosa fue uno de los primeros, por ejemplo, era un teórico de la gestión de estancias. Existe el manual de Rosa sobre cómo manejar una estancia. Y era una estancia capitalista, ¿no? Se estaba entrando en ese tipo de organización, donde el loco decía como que tenía que haber capataces, que tenía que haber empleado, cómo tenía que ser la relación. Una relación claramente capitalista. Pero era cada vez se vuelve cada vez más cara la carne, ¿se entiende? Pero era accesible. Y por lo tanto, también el comercio de cuero era importante. Entonces, muchas veces pasaba que era muy caro llevar desde lo que eran los campos, ¿no?, hasta el puerto, el cuero, ¿no? Claro. Entonces vos lo que querías era carnearlo, sacar el cuero, ¿no? Y llevarlo. No llevar la carne. Entonces muchas veces se le daba al pobre, en algunos casos se le daba incluso a veces costillares enteros. Lo que nosotros entendemos, por ejemplo, hoy en día, eso es algo que se dice, ¿no? La entraña. La entraña ahora se volvió de pronto algo
digamos, como de elites, ¿no? Pero la entraña, hasta hace poco, no era una carne demasiado cara, ¿no? Las churas, volviendo ahora a la época que estamos volviendo nosotros, que lo Pasó comen. al revés. No, era de la gente pobre. Y cuando digo pobre, no del pobre, más o menos, pobre en serio. Generalmente quienes los comían, las clases que ya casi eran indigentes. Se les daba las achuras. ¿Se entiende? La calidad alimenticia y obviamente iba bajando según Claro. según, digamos, tu clase social, porque estábamos pasando de casta a clase, ¿no? Ya Claro. estamos de a poco cada vez más este tema de los apellidos, de la familia y todo eso iba desapareciendo, ¿no? Era difícil encontrar verduras. Las verduras había, generalmente en las quintas de las familias tenían, como esto era una gran aldea, Buenos Aires, las familias tenían sus propias quintas, pero era difícil, no había un mercado de verduras. ¿Se entiende? Claro. Productos como el vino y todo eso se importaba, no se producía de Buenos Aires, se traía a lo sumo de Mendoza. Mendoza en un momento también creció tanto su producción de vino, incluso de calidad, ganándole a productos europeos, como sigue pasando hoy en día, ¿no? Pero incluso se importaba, por ejemplo, cerveza alemana, como para que se entienda. El porrón alemán se traía de Alemania, no se hacía acá. Entonces, cuando te dicen, ay, pero teníamos carne, era re barata. Sí, carne, y después todo lo demás. No, había. Claro. Simple, no había. Entonces, repito, toda esa imagen de, ay, no, porque qué lindo, la gente comía un montón carne. Sí, carne con una deficiencia alimentaria tremenda para la gente que no tiene la plata, como siempre cuando hay diferencias sociales. Y olvídate de los beneficios de seguridad, de salud pública, los beneficios de educación pública, olvídate de eso. Eso no es que existía, ay, sí, pero tenían plata para lo privado. No tenían plata y por lo tanto no podían pagarlo. Claro. Simple, 2 más 2. Así. Después, con el desarrollo en 1860, sigue habiendo, ¿no? Hay un desarrollo económico muy fuerte, porque se unifica el país, entran inversiones extranjeras, se moderniza todo el sistema, digamos, de transporte, se fomenta la agricultura y la ganadería, pero también toda esa riqueza no está distribuida de una manera, digamos, ni siquiera, yo no digo igualitaria ni en pedo, obviamente no, pero de una lógica donde hubiera, por ejemplo, clases medias fuertes. No, eran muchos pobres y muchos ricos. Y pocos ricos, perdón. ¿Esta desigualdad generaba violencia o era una sociedad bastante... ¿Antes de 1860? Sí. O sea, o era una sociedad bastante sumisa, si se quiere. Los conflictos que sucedían a nivel político se trasladaban, por lo tanto, también a nivel social, y tenían un ida y vuelta. ¿Se entiende? Rosa, por ejemplo, tuvo mucho apoyo no solamente de las clases ganaderas, ¿no? De los dueños digamos, del establecimiento ganadero, sino también obtuvo, por ejemplo, de los sectores más pobres, de los negros, por ejemplo. Claro. ¿Se entiende? Entonces eso se trasladaba. No. Había conflicto de clases. ¿Tá? Lo que pasa es que bajo una forma no tradicional, que era muchas veces con unificación en un solo grupo político de muchas clases sociales. Claro. Bueno, recordemos que no existía algo llamado obrero en ese momento. Estamos hablando de un mundo rural, ¿está? Claro. Recién en las ciudades... No había fábricas, así que... Nada, no existía eso. Lo que se estaba creando recién era, a lo sumo de las ciudades, estaban los antiguos esclavos, estaban los españoles, los criollos o los españoles empobrecidos, que tenían una pequeña parcela de tierra, los gauchos, ¿está? ¿Se entiende? Ya había... sí, justo me acordaba de la mazorca, pero del caso de Ross. ¿Qué? Perdón. Redondeando. Bueno, está bien, no pregunto más nada. Me han la censurado. mazorca que la dejamos para después. Yo me entusiasmo, vos me traes estos temas y bueno. Esta es para dejar de picando, entonces. Para dejar de picando para la próxima. Claro, tiene una pregunta, la deja en redes y la próxima el profe la contesta. Agrego como para relacionar con el tema de las costumbres. Si leyeron El Matadero alguna vez de Echeverría, sí, ¿no? Dejando de lado que obviamente es una cuestión, digamos, es una obra liberal en contra del rosismo, pero también con desprecio hacia las clases populares, también. Cualquiera que haya leído el matadero ve que, por ejemplo, cuando todo sucede en un matadero, y quien recibe, por ejemplo, las achuras cuando la tiran, ¿no? Son las negras, mujeres y negras. Lo peor iba. Se va entendiendo. Pero recordemos, la carne como si era el alimento principal, porque era lo más barato y lo más disponible. Todo el desprecio social está ahí en el matadero de Echeverría. Sí, tremendo. Es tremendo. Sí.
Bueno, gente, gracias, profe, una vez más por estar acá. Leandro Müller con nosotros. Sí, Puedo agarrar un datito más, dale. como para que se vean las cuestiones igual en común entre los diferentes grupos sociales. Todos tomaban mate. Todos. Ya tomamos No, mate. sí, de la época de la colonia, ya, eso. Era uno de los grandes producciones y de las grandes rentas que le daba a la monarquía en esta zona. Ujú. ¿Se entiende? El mate lo tomaban todo. ¿Con qué pava? ¿Con qué mate? Claro. ¿Con qué nivel? Perfecto, pero todos tomaban mate. Ahí va, Todos. ahí va. Bueno, listo. Después nos tomamos unos matecitos. Dale. Bueno, nosotros nos vamos a ir entonces con Costumbre Argentina de los Abuelos de la Nada. No puede ser de otra forma.